Bien, pues una vez que ya hemos visto lo que es una base, que no es otra cosa más que un conjunto de vectores que cumple dos características, dijimos que esas características son, número uno, que pueden generar al espacio vectorial, y número dos, que los vectores dentro de la base son linealmente independientes. Aquí mirábamos este teorema que nos decía que si un espacio vectorial tiene más de n vectores, si una base tiene dos vectores y si ya el siguiente conjunto tiene tres, entonces esos vectores dentro de esa base son linealmente dependientes. Y es muy obvio aquí porque el vector 3 se puede hacer con los otros dos. Y entonces el teorema, este último teorema que vimos, pues nos decía que si tenemos en un espacio vectorial, tenemos una base que tiene n vectores, entonces todas las demás bases van a tener exactamente n vectores también. Entonces, nada más para que nos quede claro un espacio vectorial puede tener diferentes bases que lo generan, ¿sí? Y todas las bases deben de ser del mismo tamaño, o sea, deben de tener el mismo número de vectores. Yo he estado hablando en este apartado de las bases estándar para R1, R2, R3. Por ejemplo, para R1 una base estándar pues sería el número 1, por decir algo. El número 1 sería, con este 1 multiplicado por un escalar, puedo hacer yo cualquier otro número real, ¿verdad? Entonces, para R2 pues son 2 vectores, para R3 son 3 vectores. Si ya tienen más, para R2 por ejemplo, más de 2 vectores, pues ya va a ser, ese conjunto sí puede generar, de hecho genera, pero no es una base porque los vectores dentro del conjunto son linealmente dependientes. Lo mismo para R3, deben de ser 3 vectores, para las matrices de 2 por 2 pues deben de ser 4, etcétera, etcétera. Aunque aquí lo interesante no son los espacios grandes, los espacios ya conocidos, sino los subespacios, porque dentro de los espacios pues habrá subespacios, que la definición nos dice que un subespacio pues es un espacio vectorial en sí mismo. Entonces, sobre esos a veces es con lo que se trabaja, con lo que se hacen ejercicios. Bien, una vez que ya repasamos esto, vamos a ver esta definición. Vamos a repasar esta definición. Dice, si un espacio vectorial V tiene una base que consta de n vectores, entonces el número n, mucho cuidado con esto, entonces el número n se denomina dimensión de V y se denota por dim, entre paréntesis V, que significa espacio vectorial, igual a n. Si n consta solamente del vector nulo, entonces la dimensión de V se define como 0. Ok, vamos a ver esto. Ahorita vemos este ejemplo. Vamos a ver esto. Entonces, eso quiere decir que, por ejemplo, R2, que nosotros decíamos que estos son los vectores en dos dimensiones. ¿Por qué decíamos que en dos dimensiones? Bueno, pues porque tiene X y tiene Y, ¿verdad? X y Y, dos dimensiones. Y luego obteníamos que R3, o sea, que son las triadas, son tres dimensiones. ¿Por qué? Bueno, pues porque podemos verlo en el espacio, decíamos nosotros. X, Y y Z. Lo podíamos ver en el espacio. Bueno, R2 van a ser todos los vectores que tengan la forma XY. Ya habíamos dicho que esto también pueden ser así, ¿no? XY. Y R3 van a ser los vectores, R3 van a ser los vectores que tengan X, Y y Z. Tres componentes. Aquí pueden ponerle A1, A2, A3 o U1, U2, A3. Y también lo pueden poner aquí, X, Y y Z.
y los pueden llamar U, X, como quieran, ¿no? Decimos U, vectores igual, y aquí le pueden poner U1, U2, U3, que son los componentes. O lo mismo, U y luego U1, U2 o U3. Y si los quisiéramos representar físicamente, pues hablaríamos de esto. 3 dimensiones, 2 dimensiones. Y ya de 4, pues ya no son vistos, ya no se pueden visualizar, porque ya hablaríamos de una cuarta dimensión. Bueno, pues la definición que nos dan aquí en álgebra lineal de la dimensión de un espacio vectorial es el número de vectores que tiene una base. Por ejemplo, para R2 decíamos una base de R2, la base que le llamamos estándar, que es esta. ¿Cuántos vectores tiene? Tiene, le vamos a llamar V1 y le vamos a llamar V2. Cada uno con 2 componentes. Bueno, pues esta base tiene 2 vectores. Por lo tanto, la dimensión de R2, de R así, es igual a 2. Porque tiene 2 vectores. Ya si tiene 3, la dimensión de R3, de R en 3, ¿cuál es? Bueno, pues ustedes ven que una base para R3, R3, o el espacio que nosotros le llamamos en álgebra, pues tiene 1, 0, 0, 1, 0, bueno, 0, 1, 0, 1, 0 y son los vectores, que también los podemos poner en forma vertical, dijimos, 0, 0, 1. Bueno, ¿cuántos vectores? Con esto se pueden hacer todos los vectores. Esta es una base para R3. Por lo tanto, la dimensión de R3 pues es 3, es la tercera dimensión. Un ejemplo de una cuarta dimensión pues sería R4 o las matrices. Si son las matrices, es una base, dijimos en el video pasado que esta es una base. Con esta se pueden hacer todas las matrices cuadradas de 2 por 2. ¿Y cuántos vectores son? Aquí le llamamos vectores a las matrices. Los elementos del espacio se le llama vectores. Pues pueden tener otro nombre, como las funciones, pues se llaman funciones. Pero si estamos hablando de espacios vectoriales, pues también serían vectores. Estos son 4, entonces la dimensión de todas las matrices de 2 por 2, pues va a ser 4. ¿Por qué? Porque con estos 4 vectores se pueden hacer todos. Esta es una base. Entonces, el número de vectores que tenga la base es la dimensión del espacio vectorial del que estamos hablando. Bueno, pues eso pues es muy simple cuando vamos de las bases estándar o de las bases no estándar. Por ejemplo, si yo quiero una base que no sea estándar para R2, pues debe de tener 2 vectores. Y el sistema de ecuaciones lineales que se genera para poder hacer los vectores, debe tener dos vectores, 2 incógnitas, porque todas las bases tienen 2 según el teorema que nos acaban de decir. Vamos a ver, por ejemplo, esta base que se me ocurre. 1, bueno, vamos a ponerle 2, 1 y 1, 3. Es una base. Estos vectores son independientes porque ustedes si fijan, si multiplican por les da 6 menos por les queda 5 el determinante. Entonces, este sistemita 2C1 más C2 igual a X y C1 más 3C2 igual a Y. Este sistemita tiene solución única. Entonces son 2 vectores, tienen 2 dimensiones, no hay más, solo estas se pueden hacer. Por ejemplo, ¿qué no sería una base? Pues estos vectores no serían una base, porque ni siquiera generan a R2, además de que son dependientes.
multiplican 1 por 2, les da 2, menos 1 por 2 les da 0. Entonces, estos no forman una base. No pueden hacerse todos los vectores. Se pueden hacer una gran cantidad de vectores, pero no todos. Entonces, no forman una base. ¿Estamos? Ok. Vamos a ver entonces, si se fijan en los ejercicios que se pueden hacer aquí, pues son más bien conceptuales. Vamos a ver otra cosa. Miren. Ejemplo, vamos a ver un ejemplo. Estos son los ejemplos, de este tipo de ejemplos se pueden hacer. Nos dice aquí, determine la dimensión del subespacio. La definición de subespacio es un espacio dentro de otro espacio vectorial, del subespacio W de R2. O sea que esta W ya nos están diciendo que es un subespacio de R2. O sea, no es R2, está dentro de R2, pero cumple con las características de un espacio vectorial. Entonces, ¿qué necesito saber? ¿Cuál es la dimensión? Pues necesito saber con cuántos vectores cuenta una base. ¿Y cómo le hago? Ok. Bueno, vamos a decir, si ustedes se fijan aquí, si T pertenece a los reales, entonces la primer componente va a ser el doble siempre de la segunda componente. Ustedes se fijan aquí. Entonces yo digo, el vector, podrían haber dicho ustedes, el vector V va a ser igual, así en forma genérica, 2T, T, este es el vector. Y este vector es igual, ustedes factorizan la T que nos dieron ahí. Entonces queda 2 y nos queda 1 aquí. Entonces, con este vector se pueden hacer todos los vectores de esta forma. ¿Cuáles son los vectores de esta forma? Son los que tienen la primer componente el doble de la segunda componente. Esta es una base. Como con un solo vector, con una combinación lineal de un solo vector se pueden hacer todos los vectores de esta parte, entonces se dice que la dimensión de este subespacio es 1. ¿A qué nos estamos refiriendo ahí? Bueno, pues esta es R2. Aquí están todos los vectores de R2. Y aquí está un subespacio, W. Este es R2, este es igual a B, o B es igual a B. Y este es W. ¿W cuál es? Pues son todos los vectores cuya primer componente es el doble de la segunda componente. Este es un subespacio. Así está más o menos. Entonces, como se necesita solo un vector, ¿cuál? El 2, 1. Esta es una base, pero ¿otra base cuál sería? Pues otra base sería el 1 y un medio, por decir algo. Con esto se puede hacer cualquier vector de tal forma que la primer componente sea el doble de la primera. O también otra base también sería 4, 2. Si ustedes multiplican, quieren hacer el vector 2, 1, 2, 1, pues este lo multiplican por un medio, y les va a quedar 2, 1. Si quieren hacer el vector 6, por ejemplo, con esta base, quieren hacer el vector 6, 3, pues este lo multiplican por 3, 6, 3. ¿Sí? Más o menos. Bueno, pues eso es. Y la dimensión de este subespacio, pues es 1. ¿Cómo sabemos que es un subespacio? Porque nos decían que si ustedes tienen todos los vectores de esta forma, 2x y x, este es su b, y le ponemos aquí, vamos a ponerle aquí x1, bueno, para ponerle su nombre, ¿verdad? Acá le ponemos 2x2 y x2. Nos dice que si yo sumo v más u más v, también tiene que estar en esta forma, o sea que arriba me debe quedar el doble. Y si ustedes se fijan, aquí me queda 2x1 más 2x2 y x1 más x2. Y fácilmente vemos que lo de arriba es el doble de lo de abajo. Esa es la primera parte, que dice que la suma
está en el espacio vectorial. En la suma está en el mismo espacio que nos están dando, en el mismo subconjunto. Y aquí ven la suma de dos vectores diferentes. La primer componente es el doble de la segunda componente. Y la otra es que si ustedes lo multiplican por un escalar, acuérdense que para que formara un subespacio solo se cumplen dos condiciones, la 1 y la 6. Si ustedes multiplican este por un escalar, si multiplican u por cualquier escalar, vamos a ponerle a para no confundirla, 2x1 y x1, pues les va a quedar 2ax1 y ax1, que también es el doble. Por lo tanto, este es un subespacio. Y esta es una base, esta que está aquí es una base, pero también esta es una base y otra es otra base. Con esta se pueden hacer todos los vectores de este subespacio, una sola dimensión. Esta pues es una línea recta. Si ustedes se fijan, si ustedes tienen que 2x es igual a y, entonces tienen, si se fijan, esta es una línea recta. Y la línea recta, pues hablaríamos, más o menos sería una línea recta aquí. Pero es la pura línea recta, sería una sola línea, es una dimensión, más o menos. Ok, pues esa es la definición de dimensión de un espacio vectorial. Concuerda con la segunda dimensión y la tercera dimensión que manejamos en física.